segmentos para tanto desde la zona 0 hasta la zona 11 es por donde podemos hacer por segmentos la planificación endovascular. Eh, Estos segmentos lo vamos a subdividir por diferentes hojas de trabajo, como tenemos la zona de arco y aorta torácica descendente o solo torácica descendente, aorta abdominal, la zona ilíaca o la zona aortoilíaca. Estas plantillas de trabajo nos van a permitir, de cierta manera, familiarizarnos con el tema de mediciones para extrapolarlo ya a la colocación de una endoprótesis, que es lo que es la parte final del objetivo. El objetivo de la reparación endovascular es en sí sellar una zona sana de la aorta. Usualmente esta zona es la zona proximal y crear una fijación proximal y una modularidad. Debemos preservar en lo más que podamos la anatomía de la aorta, tanto las curvaturas y la zona proximal donde vayamos a hacer el sellado. Y uno de los objetivos principales también es que realizando una planificación adecuada proporcionemos nosotros una duración duradera en la vida del paciente, ¿no? Que este dispositivo que nosotros vayamos a colocar sea con las mejores indicaciones de uso para que esto pueda progresar en el tiempo con el paciente. He comenzado a poner unos gráficos porque pues hace algunos años que no existían estos software actualizados con los que contamos ahora. La planificación se hacía sin ningún software y con algunos elementos de ayuda, como son las reglas radiopacas que son translúcidas al arco en C, ¿no? O a los angiógrafos. Entonces, antes de que existan los software que casi la mayoría de médicos residentes conocemos, teníamos estas reglas milimétricas con las que podíamos trabajar in situ, campo operatorio, y podíamos extrapolar milímetros o centímetros de la aorta para ver o elegir el dispositivo que íbamos a usar. Teníamos las reglas radiopacas, teníamos también los catéteres de medición, como son los catéteres centimetrados Pigtail, que los seguimos usando de todas maneras para otro tipo de uso. Tenemos también las cuerdas, la medición de cuerda guía, y esto a los cirujanos pues los ayudaba con el tema de mediciones. No era una medición tan exacta, pero era lo que hasta en ese momento se tenía como una ayuda para la planificación de las longitudes. Esto cada vez se ha ido perfeccionando con diferentes sistemas de software y en lo que nos vamos a centrar hoy día es en la parte de aorta abdominal, ya que es el mayor porcentaje de patología que tratamos. El tema de planificación es muy extenso como para, ¿no? Se debería subdividir por zonas, pero vamos a tratar aorta abdominal, que es lo más general y es lo que más vemos en la parte práctica. El objetivo es valorar si una anatomía es apta o no para una reparación endovascular o si es para cirugía convencional. A la actualidad contamos con estos software y algunos más y dependiendo del centro o de las herramientas de trabajo que tengamos nosotros, vamos a elegir el que más se nos sea más práctico, ¿no? Eh, Aconsejo de que primero nosotros nos familiaricemos con un solo software para que sepamos todos los detalles de ese y en un segundo lugar ya podamos aprender un segundo software o un tercer software en el que podamos trabajar. A la actualidad, estos softwares son manuales y hay algunos ya que nos dan todas las medidas automáticas como es Endosai, por ejemplo, y tenemos algunos últimos software que han salido que están asociados a inteligencia artificial y que nos permiten ya no solo la medición, sino también la extrapolación de la endoprótesis in situ en la anatomía de la aorta. Estos software últimos ya están siendo usados en otros centros, en otros países y pues no dudo que en muy poco tiempo lo podamos también tener acceso de uso. Todos estos software, tanto los Iris, el Orox, que es el que más conocemos, tienen el objetivo de plasmar una fase de adquisición
para que con estos datos obtenidos poder hacer un trabajo de reconstrucción. Los datos adquiridos se reconstruyen a un formato para un análisis clínico que luego va a influir en la resolución del examen de la angiotomografía. Ya tenemos protocolos establecidos y estos son útiles para estandarizar la obtención de imágenes en la práctica clínica y adaptarlos a situaciones específicas. El procesamiento de las imágenes nos permite la producción de diferentes imágenes, incluyendo pues las que son en MPR, en MPR 3D, y así de esa manera poder realizar las mediciones que vamos a detallar a continuación. Como primer lugar, tenemos que para la elección angiotomográfica debemos escoger los cortes más finos que podamos y esto es a solicitud del cirujano. Cuando solicitemos un estudio, pues debemos pedir que sean entre cortes de 0,5 a 2,5 milímetros. Mientras más finos sean los cortes, nos van a ser más fácil de trabajar a nosotros las imágenes. Debemos conocer todos los detalles del software en el que nosotros querramos trabajar para así poder tener todas las herramientas de trabajo. Bueno, vamos a tener los datos de grosores de tomografía en 3D. Este método nos va a optimizar la resolución y ayuda para mejorar la precisión de la reconstrucción. Vamos a tener el formato de reconstrucción multiplanar. Es el más utilizado en la mayoría de casos en los 3 cortes. Y con esto pues vamos a darnos una idea de trabajar en 3 dimensiones. Estos software, que son los más clásicos, nos permiten tener las opciones de 3D MPR, que son la reconstrucción multiplanar, que nos permite ver en axial, coronal y sagital. Al evaluar la anatomía aórtica en estos 3 cortes, pues podemos tomar mediciones en cortes axiales y evaluar los diámetros de la aorta en toda su extensión. En segundo lugar, tenemos el 3D MPR, que es ya el método curvado, que es para evaluar longitudes principalmente y evaluar de la zona proximal a la zona distal de donde nosotros vamos a medir para la realización de la extrapolación luego de nuestra endoprótesis. Y tenemos la opción de reconstrucción 3D, que es la que también nos va a servir para un tema de angulaciones, de detalles de longitudes, de volver a hacer una segunda medición de longitudes para tener una exactitud mayor. Vamos a empezar con la descripción de la parte de aorta abdominal. Tenemos dentro de las guías las del 2024 que tenemos, bueno, en la recomendación número 27, que es la planificación detallada de los procedimientos preoperatorios por angiotomografía, incluso utilizando un software de procesamiento de datos, está como clase 2 y nivel C. Y el uso del software también para análisis de postprocesamiento de datos lo tenemos como nivel de evidencia 1C. Dentro de diferente tipo de bibliografía, ya sea nomenclatura actual de libros de cirugía endovascular y dentro de algunas recomendaciones de las guías europeas, tenemos los criterios anatómicos que nos extrapolan para las indicaciones de la colocación de una endoprótesis. Ya sea una reparación endovascular estándar o que sea con algunas sugerencias de fuera de uso que vamos a explicar en la parte última, tenemos que, dependiendo de todos estos ítems de la parte proximal y distal de la aorta abdominal, debemos cumplirlos con detalle para que posteriormente esto pueda minimizar nuestros rangos de error. La longitud del cuello proximal, que es la zona donde está la letra A, debe ser mayor a 15 milímetros, el diámetro entre 18 a 32, la angulación menor a 60, el diámetro de las arterias ilíacas comunes menor a 22 y la longitud de la arteria ilíaca mayor a 22. El diámetro de los abscesos de la parte de arteria ilíaca
externa mayor a 7 y debemos valorar la configuración del cuello, si tiene presencia de trombos, de calcio y tortuosidades o calcificaciones significativas. Los mismos criterios también están plasmados en en la guía europea del 2024. Tenemos que para los diámetros proximales, igual que la nomenclatura de la literatura, figura entre 16 y 19. El máximo diámetro que podemos llegar de cuello es de 18 a 22. La longitud del cuello igual de 10 a 15. Las angulaciones beta y alfa entre 40 a 90 y 45 a 60 grados y nos permiten una zona de calcificación o de trombo que tenga un rango cerca al 50%. El diámetro de la bifurcación aorta entre 12 y 21 milímetros, de la arteria ilíaca común de 7 a 11 y eh, el diámetro máximo entre 18 y 25. La longitud entre 10 y 20, o sea que no sea una ilíaca corta, y los accesos que sean entre 7 y 8 milímetros. En la guía europea también tenemos un plan de trabajo estándar donde nos pone detalles de las angulaciones, los porcentajes de cuello, los diámetros, las longitudes que vamos a ver por detalle en las siguientes diapositivas. En primer lugar, vamos a valorar el cuello de la aorta. Para valorar el cuello proximal, vamos a tener como primer acápite la parte de proximal infrarrenal a las arterias, ¿no? Debemos valorar cuál es nuestra arteria renal más baja y sobre ello debemos hacer una medición de mínimo 3 mediciones debajo de la arteria renal más baja. Debemos ver si tenemos un cuello infrarrenal cónico, recto, en barril, cónico invertido, irregular o un cuello de reloj de arena, que son los tipos más frecuentes de cuellos que tenemos de manera estándar. Debemos valorar los ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta, los diámetros y las longitudes. Dentro de indicaciones tenemos que como máximo podemos llegar a 32 milímetros y la longitud aceptada es hasta 15 milímetros. Menos de 15 milímetros, pues corremos el riesgo de tener una fijación proximal inadecuada y los riesgos de caída o de algún deslizamiento de la endoprótesis. Tenemos otro tipo de evaluación del cuello, que es la valoración del calcio y del trombo. Tenemos un porcentaje de circunferencia donde podemos evaluar en los cortes axiales de las tomografías el porcentaje de trombo. Cuando tenemos trombo circunferencial, la medición se hace de extremo a extremo. O sea, si de extremo a extremo nos mide 15 milímetros contando todo el trombo, esa es la medida que debemos tomar como diámetro total para la hoja de datos que vamos a tener. En cambio, si el diámetro presenta presencia de calcio, entonces los vamos a tomar desde el borde interno de la placa de calcio hacia el borde interno. Entonces, en este caso, nuestra circunferencia o nuestra longitud del diámetro va a ser menor, ¿no? Porque pues el trombo se puede, de cierta manera, aplastar al momento de extender una endoprótesis, a diferencia del calcio, que es una consistencia dura. Valoramos el tipo de trombo, el espesor, cuántos milímetros de espesor tiene ese trombo. Esto es más detallado para el tema de uso de EndoAnchor, porque tenemos que evaluar toda la circunferencia, el porcentaje de área y la circunferencia que tenga la presencia de trombo. Dentro de los cuellos tenemos también cuellos hostiles, que son ya para otro tipo de dispositivos, como los cuellos cortos, los cuellos en barril, los cuellos angulados o los cuellos cónicos. Estos cuellos, dependiendo de las medidas que nos indiquen, ya no van a ir a una reparación endovascular estándar, sino que probablemente tengamos que usar otro tipo de técnicas dependiendo de nuestras medidas. Por ejemplo, si este cuello, como en esta imagen de aquí, mide 11 milímetros, entonces está fuera de indicación de una fijación proximal ideal o adecuada.
Y por ello vamos a tener que pensar en otro tipo de técnicas como chimeneas, de repente fenestras o dispositivos toracoabdominales ramificados o fenestrados ya manufacturados. Debemos evaluar, como les mencioné, mínimo 3 medidas a más debajo de la arteria renal más baja. En el caso nosotros podamos tener un cuello cónico, todas esas medidas las debemos sumar y dividirlas entre el número de medidas, ¿no? O sea, por ejemplo, en este gráfico 16, 17, 20 y 22 entre 4, que son las 4 medidas que he tomado, y sobre ese promedio recién extrapolo el 15 al 20% para el sobredimensionamiento de una endoprótesis. En segundo lugar, tenemos el saco aneurismático. Para el saco aneurismático valoramos los diámetros y la longitud. El diámetro lo debemos tomar igual de manera en el corte axial, en el MPR y contando todo el porcentaje de trombo que tengamos, ¿no? Lo más frecuente es que los sacos aneurismáticos tengan un buen porcentaje de trombo mural y la longitud que va a ser debajo de la arteria renal más baja hasta la bifurcación aórtica es el diámetro que vamos a tener de longitud de aorta. La aorta distal, que va a ser antes de la bifurcación de las arterias ilíacas, es importante también medirla porque según esto, según esta medida, vamos a tener que, si es que nuestra extensión o nuestra endoprótesis se va a poder aperturar con el complemento de extensión que vamos a colocar, o si es que si no, se va a quedar muy estrecha. Debemos tener en cuenta que para la luz de la zona donde se van a abrir las dos extensiones, debemos tomar la luz verdadera más no el trombo en este segmento distal, porque es un poco más difícil que las dos extensiones a este nivel se liberen empujando el trombo mural, ¿no? Entonces, acá sí debemos medir el diámetro real de la luz verdadera. Y como indicación, tenemos más de 18 milímetros. Podemos tener bifurcaciones dependiendo del tipo que elijamos, ya sea un cuerpo bimodular o trimodular. Es como que las extensiones se puedan desplazar más arriba o más abajo del cuerpo o del saco aórtico. En tercer lugar, en cuarto lugar tenemos las zonas de aterrizaje. Las zonas de aterrizaje de los vasos vamos a tener como referencia las arterias ilíacas y como criterio estándar la longitud debe ser mayor a 30 milímetros, que son 3 centímetros, y el diámetro de 8 a 22 milímetros. Como máximo tenemos 22 milímetros, que son las técnicas de bell bottom que usamos para la parte distal de las ilíacas, porque pueden quedar como una campana abierta hacia la parte previa a la bifurcación de la arteria hipogástrica. Y la zona de la arteria ilíaca externa mayor a 7 milímetros, frecuentemente por los dispositivos que en promedio tienen 18 French en adelante. Para los accesos femorales, ya sea las dos opciones que tenemos con más frecuencia, que son las de incisiones abiertas por cirugía, por pequeñas disecciones inguinales o el uso de dispositivos percutáneos de punción con autosuturas. Para cualquiera de los dos métodos debemos evaluar el tema de la medición de las arterias y el porcentaje de calcio si es que hay en él, si están en la cara anterior, en la cara posterior, en la cara lateral, para evitar, en el caso de las autosuturas, es importante para dirigir a diferente hora la punción de las autosuturas, ¿no? O la apertura de ellas. Y en el caso de incisiones convencionales, pues nos es más factible porque palpamos y vemos la arteria y vemos en qué zona vamos a hacer nuestra sutura. El número de French según el diámetro de la arteria, más o menos, pues debemos valorar en que sea mayor a 6, que equivale a 18 French,
¿qué es lo que actualmente tenemos? Bueno, tenemos actualmente desde 14 Sí. frames en algunas marcas y 24 en algunos otros dispositivos. Entonces, para anatomías usualmente femeninas, las arterias femorales son un poquito más delgadas y podemos escoger dispositivos de bajo perfil. Y también tenemos pues 18, 20 y 22 según el diámetro de aorta que tengamos a escoger. Dentro de las angulaciones, el sistema, el software nos permite hacer dos maneras, ¿no? Nos permite hacer una manera manual, que es realizando una angulación en la parte, en el corte axial y sagital, y vamos midiendo manualmente el ángulo que corresponde a cada arteria. En el caso de este ejemplo es la arteria renal derecha, entonces nos permite valorar manualmente los ángulos, y también lo podemos hacer de una manera más fácil con una reconstrucción 3D, y pues nosotros mismos evaluamos en qué ángulo queremos dejar nuestra arteria o qué arteria queremos visualizar, y en el software nos sale en el ángulo derecho ya la medida exacta, ¿no? Entonces los podemos hacer de esas dos maneras. Para las angulaciones, en algunos casos, como son los endoanchor, podemos utilizar nuestra regla del reloj, que es un poquito más práctica. En el corte axial hacemos un aumento de tamaño de nuestra imagen y extrapolamos un reloj. Bueno, tenemos también unas reglas de trabajo manuales que llevan una circunferencia ya estándar, y sobre la pantalla colocamos estas reglas de trabajo y podemos ver más o menos, darnos un aproximado en qué nivel vamos a dejar estos tornillos, ¿no? Podemos colocarlo en uno o dos niveles dependiendo de la zona más sana de la aorta. Por ejemplo, si tenemos presencia de trombo más de 3 a 4 milímetros, va a ser una contraindicación para no colocarlo en esa zona. Pero donde tengamos una zona sana de la aorta con un rango permisivo en menos de 3 milímetros, es allí donde sí vamos a poder colocarlo. Entonces, esta reglita, que es muy práctica de usar, nos va a servir, por ejemplo, para colocarlo en la hora 12, en la hora 11 o en la hora 10. Y cada hora tiene una referencia de angulación. Entonces, prácticamente lo vamos a dirigir ya al momento de realizar la cirugía. El tecnólogo, que usualmente es la persona que nos apoya, ya nosotros le damos una referencia exacta para la colocación de estos dispositivos. También tenemos que evaluar que para la colocación de estos endoanchor, pues tenemos que ver el diámetro total de la aorta, ya que tenemos dos medidas estándar y pues debe ser mayor de 18 milímetros. A la actualidad también tenemos las imágenes de fusión 3D, que también lo podemos adquirir con una angiotomografía y asociado a un procesamiento de datos del angiógrafo. Entonces, estas particularidades del angiógrafo nos permiten a nosotros exponernos menos a radiación, disminuir nuestros tiempos operatorios y ser más exactos con este tipo de dispositivos. Colocando nosotros las angulaciones y la fusión, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos ya nuestra evaluación de nuestras medidas, las longitudes, los diámetros y las angulaciones de cada segmento de la arteria que nosotros hayamos visto, renales, ilíacas, hipogástricas, etcétera, estos procesamientos de estos datos se extrapolan al angiógrafo, y el angiógrafo hace una fusión, y esto determina con mayor exactitud ciertos puntos de anclaje, como son la arteria renal más baja, las dos arterias hipogástricas, y esto ya queda como un marcaje en el angiógrafo. Es por eso que, por ejemplo, como esta imagen que está abajo, nos permite una reconstrucción 3D fusionada,
Y cuando estamos ya en el momento intraoperatorio, tenemos más exactitud y prácticamente la cantidad de contraste que usamos, el tiempo de radiación al que el cirujano se expone es mínimo, ¿no? Reduce el tiempo perioperatorio de contraste, el tiempo de radiación y mejora el éxito intraoperatorio. Ya prácticamente realizando esto, que lo hacemos con bastante frecuencia, nos exponemos menos y también nos evitamos algunos pasos como usar catéteres centimetrados o marcajes manuales que a veces lo hacemos para tener una seguridad mayor, ¿no? Estas herramientas de trabajo de los software pues nos reducen también la necesidad de intervenciones secundarias posoperatorias y nos hacen tener mayor seguridad también al cirujano para disminuir las complicaciones. Dentro de la evaluación también tenemos las arterias lumbares y la mesentérica inferior, ya que si miden más de 3 milímetros, tenemos un riesgo alto de endolic tipo 2. Es por ello que si tomamos la previsión en un primer tiempo antes de la planificación de la colocación de una endoprótesis aórtica, debemos embolizar estas arterias previamente y en un segundo tiempo realizar la colocación de la endoprótesis estándar. Bueno, también creo que ya ha habido un capítulo de protección de médula espinal, pero más que todo son para los dispositivos fenestrados o ramificados o manufacturados que son tóraco-abdominales, donde pues debemos tomar la prevención de en la medida de líquido cefalorraquídeo, potenciales evocados y la monitorización neurológica para evitar complicaciones, siendo la más frecuente la paraplegia. Las recomendaciones en general para el tema de medidas en MPR son evaluar a detalle las longitudes. Debemos evaluar los diámetros en los tres cortes y si queremos hacer una segunda medida de seguridad, podemos también en el MPR curvado hacer una medida al lado derecho como una segunda opción para tener una seguridad mayor de que corresponda o que coincidan y tener menor margen de error, ¿no? Para el tema de longitudes, sí lo realizamos en el MPR curvado y también podemos hacerlo en las reconstrucciones 3D. En las reconstrucciones 3D tenemos la misma anatomía del paciente, entonces podemos hacer una primera valoración en el curvado y una segunda valoración manualmente y así comparar las dos y tener una cifra más exacta para el final, ¿no? Cuando tengamos anatomías como por ejemplo ángulos mayores a 90 grados, cuellos cortos, ilíacas con estenosis o angulaciones estrechas, aneurismas saculares, diámetros de aorta distal menores a 18, como por ejemplo aquí 12, em, arterias ilíacas tortuosas o aneurismas disecados, cuellos cortos, que es lo más frecuente, vamos a tener que pensar en otro tipo de estrategia que ya no sea la reparación estándar. Y en estos casos, pues ya nos vamos a tener que evaluar que si tenemos una anatomía que está fuera de indicación para la reparación endovascular estándar, pues tenemos que pensar en otras técnicas como por ejemplo chimeneas, ¿no? Que es una posibilidad de manera ascendente de ir de las arterias renales hacia la aorta, FIVAR, CAF proximales, endoductos, de repente si tenemos problemas de estrechez de las arterias, de las arterias femorales, se pueden colocar endoductos a arterias ilíacas o las endoprótesis fenestradas o ramificadas. Y en el caso, pues en algunos casos de aorta distal menor a 18 podemos utilizar técnicas como los injertos aortomonoilíacos. Con todos estos datos que nosotros tengamos, podemos crear el esquema que nosotros veamos más conveniente. El objetivo es que nosotros entendamos lo que estamos dibujando, lo que nosotros estamos extrapolando, lo que estamos midiendo,
para que podamos tener márgenes de error mínimos y tener un mayor éxito también en el tratamiento. Estas hojas de trabajo, pues las tenemos, ¿no? Las tenemos casi todos y el objetivo es, una vez que hayamos hecho nuestras mediciones, recién vayamos a la extrapolación de qué tipo de dispositivo vamos a usar. Teniendo un aneurisma de aorta y habiendo realizado nuestro esquema básico de medidas y de planificación, pues tenemos que elegir si vamos a colocar un dispositivo bimodular o trimodular según la anatomía, la forma, los ángulos, la curva, principalmente valorado en 3D de nuestra aorta. Tenemos que elegir el cuerpo, si vamos a colocar una extensión, dos extensiones. En el caso de arterias ilíacas con demasiadas angulaciones, lo asociamos también a estegnos recubiertos y el sobredimensionamiento que nosotros le vayamos a dar, ¿no? En promedio es de un 10 a un 15%. Dependiendo de la angulación del cuello proximal, a veces podemos aumentar ese porcentaje dependiendo de lo que, del ángulo proximal que nos vaya a dar la endoprótesis. Tenemos que elegir por qué acceso vamos a ingresar, si vamos a elegir el acceso derecho o el acceso izquierdo, qué arteria femoral tiene el mayor diámetro, debemos escoger nuestras extensiones y siempre tener, ¿no? Siempre recomiendo tener un backup de materiales porque pues debemos tener siempre opciones de materiales e insumos ante alguna posible complicación que podamos tener. Elegir los dispositivos o el material que vayamos a usar ya es casi la parte más fácil o más práctica de realizar, ¿no? Lo más complejo y lo más minucioso debe ser la medida de cada zona de la arteria. Acá tenemos, por ejemplo, este dispositivo que es esta arteria anterior que hemos puesto, que es un aneurisma de aorta bisacular. Como vemos aquí, el trombo mural casi es en la cara lateral. Y tenemos aquí el post, que es este video que nos muestra ya excluido el saco aneurismático con unas arterias ilíacas comunes un poco dilatadas, pero que hicimos un bell bottom. También tenemos un protocolo para planificación de situaciones de urgencia, que es el protocolo de EBAR de Santiago, donde nos da esta mnemotecnia, ¿no? Esta mnemotecnia que nos permite medir el aneurisma, los abscesos, el cuello, la bifurcación, las ilíacas, los ángulos, las longitudes y los materiales, ¿no? Para situaciones de endoprótesis de emergencia, pues es una mnemotecnia bastante práctica que podamos usar en el día a día, ¿no? Actualmente tenemos nueva tecnología que está todavía realizándose en pocos casos, pero cada vez esto va en aumento. La cirugía robótica, a diferencia de otras partes del cuerpo como son en otras especialidades, nosotros tenemos ahora parecidos al iBus, pero catéteres con localización de seguimiento ultrasonido. Tenemos sistema de navegación endovascular electromagnética y algunos dispositivos que pues van viendo todo el camino y que también ya nos evitan el uso de contraste y el uso de radiación porque tenemos la imagen en vivo. La angiografía rotacional 3D, que es la que usamos sí, con bastante frecuencia, ¿no? Es nuestra ayuda máxima. Y tenemos también una plataforma robótica endovascular que pues con estos brazos robóticos nos van a permitir cada vez que la cirugía, aparte de ser menos invasiva, sea más segura y que tengamos menos exposición como cirujanos. Bueno, principalmente estos son los datos que he querido plasmar dentro de planificación. Tenemos algo bastante complejo. Para esto
El tema podría, me imagino que de repente ampliarse en un futuro a un tema personalizado por grupo de alumnos, porque las plataformas digitales nos permiten en la actualidad pues hacer estos talleres, estos cursos y la repetición y la evaluación de casos es lo que nos da más asertividad en las mediciones, ¿no? Como médicos residentes en formación, no minimicen revisar y volver a medir y volver a medir todos sus casos, porque eso en un futuro les da un menor margen de error. No pierdan ese entusiasmo pese a algunas adversidades en las instituciones públicas y ese entusiasmo para querer seguir aprendiendo y para querer seguir en la cirugía endovascular que gracias a la sociedad se está volviendo a impulsar ahora aquí con estos cursos. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jenny. Realmente brillante charla. Entendemos que obviamente ha hecho usted un gran esfuerzo, digamos, para poder hacer un compendio muy ajustado de un tema que realmente, como usted lo acaba de decir, creo que merece más hacer un curso, ¿no? Porque justamente algunos detalles son muy importantes para tener en cuenta y en la práctica que se tiene que hacer, digamos, de estas mediciones es que donde se adquiere la habilidad y la certeza y la precisión para poder llegar pues a una planificación lo más apropiada y aproximada, digamos, para el paciente, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando usted comenzó su charla, es que cuando comenzamos con estos temas en aorta, que fue prácticamente el inicio de lo que sería pues los procedimientos endovasculares donde los cirujanos nos involucramos de una manera muy fuerte desde un principio era que prácticamente utilizábamos la pantalla del negatoscopio con la placa de la tomografía y un compás para hacer mediciones muy, muy simples, muy sencillas. Y al llegar a sala de operaciones, prácticamente casi a ciegas, con un proveedor que nos traía pues prácticamente casi todo su almacén de prótesis, y ahí hacíamos las mediciones, ¿no? Digamos, con un catéter aliado que era el, el pigtail, y también las reglas que usted nos colocó, digamos, en las imágenes, ¿no? Realmente eran años heroicos, realmente, pero que, bueno, pues felizmente ha ido avanzando la tecnología y ya nos topamos con estos softwares que obviamente a nosotros nos han facilitado la vida y han aumentado pues la precisión para poder hacer la planificación de todos estos procedimientos. Eh, no sé si el auditorio tuviera, por favor, alguna pregunta para la doctora Jenny. Una pregunta de mi parte. ¿Cómo manejas las arterias polares renales, Jenny, con cuellos cortos? ¿Prefieres de frente hacer digamos, planificar una endoprótesis ramificada o fenestrada o a veces puedes manejarlos con las prótesis normales? ¿Cómo lo planificas normalmente? Justo hace poco estuve haciendo una revisión por otro motivo y dentro de la bibliografía tenemos la indicación de que si las arterias polares son más de 3 milímetros y tienen una implicancia, por decir, en más de un 30% de irrigación del polo al que vaya esa arteria polar, sí es muy significante recuperarla, ¿no? Entonces, no podemos ocluirla como a veces hacemos en algunos casos donde las arterias de repente irrigan un 10 o un 15% de ese segmento del riñón. Entonces, en el caso que sean menores a 3 milímetros o tengan un porcentaje menor al 30% de irrigación del riñón, podemos ocluirlas, ¿no? Si es que el cuello, ¿no? Con tal de ganar un cuello adecuado más de 15 milímetros,
pero si es que es una zona muy importante, tenemos que preservarlas. Podemos usar algún tipo de estén adicional como parte de una técnica como de chimenea, pero en la mayor porcentaje de anatomías son pequeños y los ocluimos, ¿no? En el caso sean inferiores. Ok, gracias, doctora Jenny. ¿Alguna otra pregunta, por favor, del auditorio? Por favor, aprovechen la gran experiencia que tiene la doctora. Sé que de repente estos temas de aorta digamos, no son realizados con mucha frecuencia en algunos centros por el tema de costos, pero siempre existe por ahí alguna pregunta al respecto. Doctora, y el uso, digamos, de estos software para lo que es la planificación de lo que es cirugía en patología periférica, ¿es algo que ya rutinariamente se está haciendo o solamente es, digamos, para poder hacerlo en procedimientos para lo que es la aorta? Bueno, no, estos software nos sirven en sí también para patología extracraneal y también para patología periférica. De uso rutinario, creo que la mayoría de los cirujanos, al elegir nuestros dispositivos de qué tipo de estén o qué tipo de balones usar, aparte de que nosotros tenemos medidas estándar, por ejemplo, ¿no? De los tamaños de cada arteria, esto también nos permite hacer reconstrucción distal. Claro que la infrapoplitea siempre tiene un rango de menor especificidad, pero dentro de la patología periférica nos ayuda a la medición de diámetro del stent que vamos a usar, del tipo de técnica que vamos a usar para algún bypass, ya sea abierta o endovascular, ¿no? Y podemos utilizar estos software también, digamos, solamente con tomografías o también podemos, digamos, usar la resonancia magnética para poder hacer estas reconstrucciones. También lo usamos con angioresonancias, ¿no? También nos permite extrapolar imágenes con angioresonancias. Hemos tenido algunos casos que sí hemos trabajado las imágenes sin ningún problema, dependiendo de los cortes, pero sí hemos podido extrapolar las medidas básicas para la elección de los dispositivos. Y se pide con alguna particularidad, de repente, el estudio de angioresonancia, también tipo de los cortes, alguna particularidad. Los cortes sí es muy importante porque casi van de la mano, así como las angiotomografías, los cortes en promedio de 1 milímetro y usualmente solicitamos el DICOM en corte axial. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algo más, Hernán, de repente que quieras tú comentar o agregar? No, yo creo que ha sido bastante explícita la doctora Jenny en su charla. Yo creo que ha dado todos los datos, hasta inclusive los datos del EndoAncor, que son bien útiles en algunas situaciones, ¿no? Eh, yo creo que sí hay que siempre abstraerse hacia las guías. Estas guías europeas están buenísimas. Mm, Yo creo que hay que instar a los residentes especialmente a que se adhieran a estas guías siempre con las bases de lo que ha dicho la doctora Jenny, ¿no? Básicamente, es un comentario básico. sí. Una última que se me acaba de venir a la mente, lo estaba pensando durante la charla. Eh, ¿Estos software aún todavía se pueden adquirir de manera libre o ahora, digamos, si tiene que ser el pago de una suscripción? Hay algunas versiones que todavía mantienen versiones libres. La diferencia
Por ejemplo, de las que tenemos de pago, que usualmente es de pago mensual, tenemos las opciones que el pago mensual sea desde aproximadamente $4 mensuales y las que son de opciones de descarga libre, lo que lo diferencia es el almacenamiento. O sea, por ejemplo, el programa te permite, en el que es pagado, el almacenamiento de muchos estudios de tomografías y te da un plus de algunas opciones adicionales. Pero para los médicos residentes que recién están aprendiendo a usar el sistema, pueden bajar la versión libre porque tiene las herramientas principales para aprender todas estas opciones. Y esas versiones libres siempre están corriendo solamente en Mac, ¿no? O hay también No, para... también corren en el sistema de micro, o sea, en las que no son Mac, pero necesitan una adaptación que lo hacen a veces en algunos centros computarizados, ¿no? Hacen una adaptación del 50% de la laptop, por ejemplo, como que convertido a Mac y el otro porcentaje lo dejan como uso convencional. Entonces, si tienen una computadora, una laptop normal, entonces sí, la pueden usar convirtiendo un 50%. O de lo contrario, en Maxi, pues es más libre el uso del programa. Y una característica en cuanto a la memoria o capacidad de memoria para que corra adecuadamente el programa en la computadora, por ejemplo. Ah, sí, bueno, sí, eso me han preguntado algunas personas. La computadora se sugiere que tenga más de 8 RAM más de 8 RAM de velocidad. Y de almacenamiento, pues a más almacenamiento es un poquito más rápido, pero de por sí con 8 RAM para adelante es bastante rápido el programa. No tiene ningún problema, así almacenes 10, 20, 40, 100 estudios. Doctora, muchísimas gracias. Realmente, de veras que brillante su charla. Nos ha enseñado bastante y sobre todo nos enseña también cuál va a ser el futuro de estos procedimientos. Muchas gracias, doctora Jenny, por su gentil participación, excelente charla. Gracias a usted, doctor. Muy bien. Ahora sí, para que pueda usted dejar de compartir su pantalla para poder compartir la mía. A ver, a ver, a ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Ok, muy bien. Bueno, esta es una charla, obviamente no tan espectacular como la que nos acaba de dar la doctora Jenny. Eh, y es una charla que más o menos es algo que conversé con ustedes hace algunos años, en el año 2021, sí, hace 4 años más o menos. Y si bien el tema de repente puede ser muy básico, muy elemental, sin embargo es de una importancia tremenda, porque no siguiendo las normas o las reglas o las formas como uno tiene que hacer para poder llegar a acceder a un vaso arterial o un vaso venoso, eh, digamos, puede llevar a las complicaciones muy graves que inclusive pueden ser hasta fatales. Entonces, el propósito de esta charla es básicamente recordar algunos aspectos que seguramente ustedes ya lo saben, ya lo conocen y han venido manejando en sus prácticas diarias, tanto en la parte de lo que es la parte arterial como la parte venosa, aorta, periféricos y digamos lo que tiene que ver en este primer paso, digamos, la terapéutica endovascular. Ya sabemos que nuestras enfermedades cardiovasculares constituyen las primeras causas de muerte en el mundo y a pesar de todos estos avances que han habido en estos últimos 20 años en
el tema, lo que son las técnicas endovasculares, la cirugía nunca va a dejar de tener un rol importante. No solamente en el manejo de los pacientes, sino también en el apoyo que tiene el cirujano para poder resolver las complicaciones, que es algo que nos diferencia de repente de otros colegas de otras especialidades que también hacen el mismo tipo de procedimiento. Y esa es la ventaja que nos da el ser cirujano. Y eso es la esencia que uno nunca debe perder, ¿no? Antes que ser muy diestro y muy habilidoso en técnicas endovasculares, uno debe aprender en cómo hacer un abordaje abierto y cómo resolver los problemas que se pueden suscitar derivados de un problema que haya sucedido con este tipo de tratamiento. Sin embargo, la cirugía mínimamente invasiva es cada vez mucho más importante y eso pues nos dejó en un principio una gran duda de cómo debíamos resolver los problemas que nos correspondía resolver de problemas vasculares. Y ya se ha visto que los beneficios son extraordinarios, porque realmente los estudios que se han hecho acerca de los resultados de las técnicas endovasculares superan a las técnicas abiertas en una serie de situaciones. Em, y esto va obviamente de la mano, no solamente en el desarrollo de lo que es la tecnología que cada año, digamos, nos abruma en cuanto a materiales, en cuanto a equipamiento, en cuanto a técnicas, en cuanto a una serie de situaciones, de circunstancias y que realmente este, nos va a permitir avanzar en esto. Hernán, quiero pedirte un gran servicio. Disculpen, lo que pasa es que están entrando y saliendo y a veces dejo, no sé si tú te podría dar el Dices para admitir. admitir, sí, por favor, porque están entrando y saliendo los colegas, entonces yo tengo que estar, este, disculpen por Espérame aquí. un segundito, porque yo entraba por el teléfono. Espérate un segundo. Ah, ya, ya. Un segundito, un segundito. Bueno, y obviamente no solamente es el hecho de haber tenido la disposición, estos avances tecnológicos, sino también en desarrollar las habilidades especiales para lo que son técnicas endovasculares y que involucra a todo un equipo de salud, no solamente médicos, sino también enfermeras, tecnólogos, anestesiólogos, personal de cuidados postoperatorios y en general es todo un trabajo de un equipo multidisciplinario. Y esta historia comenzó con la invención de los rayos X. eh, Empezó el siglo antepasado, o fines del siglo antepasado, el doctor Röntgen, que finalmente fue ganador del premio Nobel en física por su descubrimiento de los rayos X, y la primera radiografía fue la mano de su esposa con el anillo de bodas. Posteriormente, este descubrimiento fue eh, eh, digamos, publicado en la revista Nature. Un ratito, por favor, voy a hacerlo al doctor Aste. Ah, caray. Creo que ahí nomás me quedo porque no sé cómo ahorita. Sobre, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sobre mi Tu nombre. icono, clic Ella. derecho y pones anfitrión. Sí, espérate un ratito. Ok, a ver. Ah, espérate, por aquí. Hacer anfitrión. Ok, Hernán, ya eres anfitrión. Bien, no hay problema. Correcto, listo. Ahora sí, mis disculpas por la interrupción. Muy bien, y una vez que se descubrió los rayos X, empezaron, digamos, empezaron a pensarse en cómo podíamos estudiar los vasos sanguíneos y, y es así como se empezó, digamos, a realizar procedimientos que en los cuales se hacían punción directa y disección de los vasos para poder abordarlos. Aparecieron las primeras angiografías, algunos meses después del descubrimiento de rayos X,
estos colegas alemanes Hansket y Lidenhall en el año 96, 1896 realizan las primeras angiografías en cadáveres y ya en el principio del siglo siguiente, en el siglo XX, se empiezan a hacer las primeras arteriografías y venografías ya en seres vivos, utilizando ya medios de contraste. El portugués Antonio Egas Moniz, que fue ganador del premio Nobel en el año 49, practica la primera angiografía cerebral por punción directa de la arteria carótida en el año 1927. En el año 1929, el doctor Forsman, que era un, eh, digamos, médico dedicado a la urología, se diseca la vena antecubital del brazo izquierdo y por ahí se introduce un catéter urinario. Va corriendo hasta la sala de rayos X para poder tomarse una radiografía y donde se visualiza la presencia del catéter en la aurícula derecha. Eh, eh, Esto le causó a él una inmensa sorpresa por su curiosidad, la cual mostró a su maestro, al director de la clínica donde él estaba trabajando, creándole el efecto contrario y más bien lo despidió. Años más tarde, el doctor Forsman, a solicitud de muchas sociedades cardiológicas, se le concede por este hecho el premio Nobel por haber, digamos, descrito el primer cateterismo cardíaco de la historia. Reinaldo dos Santos en el año 29, de manera accidental, haciendo manipulación de, o punciones de los nervios esplácnicos, descubre que la punción accidental de la aorta no tenía mayores consecuencias y el que realiza en el año 29 la primera aortografía translumbar. Y así empezó también a utilizar esta técnica en otras enfermedades de tratamiento médico quirúrgico. Y es así como en el año 1953, donde los procedimientos radiológicos eran solamente diagnóstico, se empezó a utilizar no solamente para ello, sino también para procesos terapéuticos. Es que el año 53, el doctor Sven Seldinger describió un acceso percutáneo para poder utilizarlo no solamente para hacer angiografías, sino también para hacer procedimientos terapéuticos. ¿Ok? Esa es la técnica de Seldinger, lo cual produjo un avance muy, muy importante en la realización de radiografías y fue el hito que marcó el nacimiento de lo que sería la radiología intervencionista, en lo que él denominó en el año 53 un severo ataque de sentido común. Ya la técnica de Seldinger, usted es ampliamente conocido, que es la punción del vaso y la colocación de una guía a través del cual se va a realizar, digamos, se va a correr un catéter o una vaina introductora, ¿no? Em, los accesos vasculares son definidos como procedimientos realizados por médicos intervencionistas donde se introducen catéteres, guías, balones u otros dispositivos dentro del sistema vascular para tratar las enfermedades sin necesidad de cirugía abierta. Eh, Existen una serie de accesos por los cuales nosotros podemos abordar y podemos no solamente hacer el diagnóstico, sino también el tratamiento, ¿no? Uno de estos accesos es el acceso por la arteria femoral común. Es una arteria que continúa la ilíaca externa, se extiende desde el ligamento inguinal, ¿ok? Que es elemento, que se extiende desde la espina ilíaca superior hasta la espina del pubis. La arteria sigue en dirección medial a la cabeza y el cuello del fémur, y luego por debajo de la cabeza se divide en la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Hay algunos elementos anatómicos que hay que tener en cuenta, como que cruza por la parte medial al nervio crural y de forma lateral a la vena femoral, en una situación anatómica que se denomina el triángulo femoral o triángulo de Scarpa, ¿no? Esta zona está cubierta por una extensión de los músculos transverso abdominal y músculo ilíaco en las fascias de estos músculos, y la parte más superficial de la arteria femoral común se va a proyectar más o menos a nivel de la cabeza del fémur, donde es la zona de acceso más adecuado para cuando se realicen los accesos de la arteria femoral. Es una arteria relativamente grande, que digamos es bastante accesible. Los diámetros en realidad van a corresponder a variaciones que van a ser dependiendo de la edad, la superficie corporal y el género, siendo un poquito más grandes en varones que en mujeres, ¿ok? Y que en la mayor parte esta se encuentra localizada, como le dije, en la mitad de la cabeza del fémur. Eh,
hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando uno está, digamos, en el acceso por vía femoral, el hábito corporal, si el paciente, digamos, es un sobrepeso, un obeso mórbido, si el paciente tiene la capacidad para poder cooperar después del procedimiento, hay que tener que considerar también que si ha habido alguna manipulación previa de la zona, especialmente si hay, por ejemplo, bypasses en esa zona, si ha habido también una cirugía que, digamos, en la zona de la ingle, por ejemplo, hernias o zonas de radiación por problemas de cáncer, si ha habido complicaciones en el acceso vascular previo, como por ejemplo pseudosaneurismas, o que haya motivado, digamos, una manipulación de esa zona, trastorno de coagulación, tortosidad de vasos, presencia de neurismas, infecciones, eh, que haya sido recientemente manipulado y tenga ahí algún dispositivo de cierre vascular, como el angiosí, por ejemplo, y otros tipos de consideraciones como la existencia de pulsos que sean adecuadamente palpables, ¿no? Y también la preferencia del paciente. La zona de punción femoral usualmente, pueden ser varias, hay zonas de punciones anatómicas, digamos. Eh, se punza usualmente a 1 o 2 centímetros por debajo del ligamento inguinal, donde se encuentra proyectada la cabeza del fémur, la cual la compresión sobre esa zona permite una adecuada hemostasia. ¿Ok? Eh, hay, digamos, lugares donde uno no debe punzar, algunos reparos anatómicos muy importantes que uno tiene que considerar. Si, por ejemplo, nosotros punzamos en una zona que se denomina zona uno, que está localizada a más o menos a la altura de donde se emerge la arteria epigástrica inferior, ¿ok? Y tenemos otra zona peligrosa, que es aquella que está por debajo de la cabeza del fémur, donde es la zona de la bifurcación de la arteria femoral común. No son zonas obviamente ideales porque esto puede conducir a una serie de complicaciones, como por ejemplo son hematomas o pseudoaneurismas, ¿no? La zona uno usualmente el riesgo es de hemorragia a nivel de la zona retroperitoneal, y la zona 2 riesgo de hemorragia o también la formación de pseudoaneurismas, ¿no? Eh, Dentro de los métodos para poder hacer la punción de la arteria femoral común, hay puntos anatómicos que son tradicionales. A veces se utiliza el pliegue inguinal como una zona de referencia para hacer la punción femoral, lo cual no es recomendable porque no es muy precisa y puede esto variar dependiendo de las características físicas del individuo. Si son pacientes que son muy delgados, puede estar por encima del ligamento inguinal y hacer la punción muy alta, o pueden ser en pacientes obesos una punción muy baja y con las complicaciones que ya les acabo de mencionar. Eh, una forma también para poder evaluar la zona de punción es palpar del pulso máximo femoral, ¿ok? Que en la mayor parte obviamente, digamos, traducida en la zona de la arteria femoral común, aunque eso también puede variar dependiendo de la contextura del paciente. Y otro punto que se puede utilizar es el punto de referencia óseo, que es la línea imaginaria que es del ligamento inguinal, ¿no? Que es que, que va de la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina del pubis, un par de centímetros o tres por debajo de este ligamento en la zona media, donde uno puede encontrar, digamos, la arteria femoral común. Sin embargo, también no es un punto de referencia adecuado, y que, digamos, hay algunas variantes que pueden ocasionar que las funciones con esas referencias anatómicas nos puedan causar problemas en cuanto a la evolución de la punción más adelante, ¿no? Eh, no solamente podemos punzar a través de solamente la palpación o los puntos anatómicos, sino también podemos hacer uso de la fluoroscopía, ¿no? Sobre todo cuando existe pulsos que no se palpan en forma adecuada. eh, eh, el sitio de punción tiene que ser, digamos, ubicado entre el borde superior e inferior de la cabeza femoral. ¿Ok? Si, digamos, vamos a hacer un exceso retrógrado, tiene que ser lo más hacia abajo de la zona inferior de la cabeza femoral, y si va a ser un exceso anterógrado en la zona más craneal de la zona femoral, ¿no? Tenemos que utilizar usualmente, digamos, para poder marcar la zona de punción, algún marcador radiopaco para poder tener más o menos la referencia anatómica.
y con un nivel de ingreso, una entrada de 45 grados, ¿no? Como ustedes ven aquí en esta figura, la zona de punción adecuada se encuentra entre estos dos límites, la parte superior de la cabeza del fémur y la parte inferior es la zona más adecuada para la punción y que nos permite obviamente poder hacer un adecuado manejo de la hemostasia luego de haber culminado los procedimientos, ¿no? Eh, Cuando tenemos una persona de características de delgadez, el ángulo con el cual se va a puncionar, digamos, puede ser de 45 grados, pero en personas obesas, debido a al grosor del tejido cerebral subcutáneo, el ángulo con el cual uno ingresa con la aguja tiene que ser mayor a los 60 grados. Eso es lo recomendable, teniendo los reparos anatómicos que ya les he mencionado, ¿no? Eh, una vez que se localiza fluoroscópicamente el borde inferior de la cabeza femoral, eh, se hace la punción. Muy bien, una vez que haya ingresado a través de la arteria femoral abdominal común, se orienta la aguja hacia el centro de la cabeza para de esta forma lograr la zona de punción ideal. Muy bien, se utiliza digamos, una breve fluoroscopía para poder hacer la ubicación y luego se hace la proyección de la zona de punción, digamos, hacia la zona de la cabeza del fémur en la parte media. Eh, Hay otras formas como confirmar la punción, ¿no? Se puede avanzar la guía a través de la aguja y en una punción retrógrada, ver la zona de la interfase que existe entre la aguja y la guía para poder determinar la zona de punción. Se puede inyectar también un poco de contraste para poder estar seguros que hemos abordado la arteria en la zona adecuada. Y luego, digamos, se retira la aguja y se avanza el introductor y se hace pues el angiograma correspondiente, ¿no? Sin embargo, el método más eficiente para poder hacer el abordaje, el acceso, es a través del ultrasonido. Es el método más eficiente, el más seguro, ya que vamos a visualizar directamente los elementos vasculares, tanto las arteriales como venosos, otro tipo, digamos, de de lesiones que también pueda tener la arteria femoral, como por ejemplo la presencia de placas ateroscleróticas, zonas de dilatación, zonas de disección, va a evitar que nosotros puncionemos la vena y que, digamos, esa punción de la vena pudiera finalmente hacer que vayamos a formar una fístula arteriovenosa, ¿no? Y una ventaja importantísima también es que a través de la punción ecoguiada vamos a disminuir nuestra exposición y la exposición del paciente a la fluoroscopía, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de estos accesos femorales? Como que se da en todos los accesos arteriales que uno puede abordar, la hemorragia en el sitio de punción, ¿ok? Que, digamos, en este sentido, la hemorragia se va a manifestar y es la complicación más frecuente, es una equimosis que puede ser muy limitada o muy extensa en la zona de punción, la formación ya de un hematoma a nivel de la zona inguinal o un hematoma que puede extenderse a la región retroperitoneal, un pseudoaneurisma femoral, una disección arterial, trombosis arterial o la creación de una fístula arteriovenosa. Bien, este es un cuadrito muy interesante porque nos relatan en los diferentes estudios que se han utilizado para diferentes formas de tratamiento de procedimientos endovasculares, el porcentaje de complicaciones o de situaciones complejas que existen cuando se tiene este tipo de práctica, ¿no? Lo que ustedes ven ahí, el hematoma en la zona inguinal y la hemorragia en la zona inguinal son las complicaciones más frecuentes que se tiene ya en este tipo de procedimientos. La hemorragia del sitio de punción, como le dije, es una complicación relativamente común. En, Usualmente lo que sucede es el sangrado en la zona que no forma hematoma, una equimosis que puede ser de diferente magnitud. Existen algunos factores de riesgo que pueden, digamos, facilitar este tipo de complicación, como por ejemplo el uso anticoagulante o antiagregación que no ha sido suspendida en el tiempo adecuado, y posteriormente la compresión manual inadecuada o que el paciente deambule
precozmente luego de su intervención, ¿no? Con una incidencia que va entre 0,68 a 2,61%. Los hematomas inguinales, que es una complicación bastante más común, con factores de riesgo asociados como es la obesidad o sobrepeso del paciente, el uso de anticoagulantes que no hayan sido suspendidos en el tiempo adecuado, cuando se introduce, digamos, elementos eh, de alto frenchaje, la devaluación temprana, ¿ok? Una enfermedad arterial periférica muy importante, calcificada, que no permitan la adecuada compresión de las zonas de punción, y cuando las punciones, digamos, han sido realizadas en las zonas donde corre mucho riesgo de puncionar, ¿no? Que van a, ya van a formar hematomas o a nivel retroperitoneal o en la zona inguinal, ¿no? La incidencia va del 5 al 23%. Los hematomas retroperitoneales, que también, como les he mencionado, felizmente son poco frecuentes, y eso es producido por una punción femoral alta, que, como ya les dije, el elemento de reparo es la arteria epigástrica inferior. Esto se puede expandir hacia la zona retroperitoneal. Es una complicación que es bastante grave, a veces es bastante difícil de diagnosticar, porque el paciente, digamos, da síntomas de dolor abdominal, ¿ok? Cierta resistencia peritoneal, y, obviamente, y el paciente puede estar en shock, inclusive, hipotensión o shock. Eh, Esto amerita que el paciente sea transfundido o llevado a una sala de emergencia para hacer a través de un abordaje retroperitoneal o transperitoneal a la absolución, a la corrección de estos hematomas, ¿no? La incidencia de 0,32 al 1,77. Un paciente que esté estable puede ser observado en una unidad de cuidados intensivos. Si se inestabiliza, obviamente no cabe ninguna duda de ser una intervención para poder hacer el control demostático adecuado. Los pseudoaneurismas, ya ustedes saben que es un hematoma que tiene una persistente comunicación y se encuentra limitada, digamos, alrededor de la arteria. Clínicamente se diagnostica como una masa pulsátil, tril o soplo, y en este caso también es muy importante el uso de la ecografía, ¿ok? Donde vamos a observar la lesión que se ha producido. ¿Ok? Hay factores de riesgo que también son muy similares a los que ya hemos mencionado: la punción por debajo de bifurcación, digamos, el tipo de paciente que tenemos, eh, si es obeso, si tiene sobrepeso, si está utilizando anticoagulantes o antiagregantes o tiene algún trastorno de coagulación, ¿no? La incidencia de 0,5 al 9%. Si es un pseudoneurisma que se limita hasta los 3 centímetros, usualmente el manejo es compresivo, ecoguiado. Se hace una compresión por 30 minutos y se observa si es que esto es efectivo, ¿no? Si no es efectivo, digamos, el tratamiento va a ser quirúrgico, o si es demasiado grande, igualmente, y asociado a otro tipo de complicaciones como necrosis cutáneas, infecciones o compresión nerviosa, el tratamiento tiene que ser quirúrgico abierto, ¿no? Y en algunos casos, cuando se dispone, en nuestro país no disponemos de esto, de la inyección de trombina en el saco es una solución de tratamiento de manejo de este tipo de complicaciones. Las fístulas, que suelen ser raras también, eh, es usualmente lo que se provoca, digamos, por la punción inadvertida tanto de la arteria como de la vena. La hipertensión arterial es un factor de riesgo. Eh, si también el paciente está con algún grado de anticoagulación, obviamente la fístula puede, si no uno no la detecta de una manera precoz, puede evolucionar a una gran problema hemodinámico en el paciente, que inclusive puede llevarlo a la insuficiencia cardíaca, una incidencia entre 0,25 y 2,21. ¿Ok? La mayor parte, lamentablemente, son casos que se presentan en forma sintomática y que eh, posteriormente lo podemos detectar a través de un examen, una evaluación, digamos, ecográfica, o la presencia de síntomas que ya les he mencionado, ¿no? Puede el tratamiento ser endovascular utilizando stent graft o la cirugía abierta para, sobre todo, fístulas que no cierran espontáneamente al cabo del mes, o que se observa, digamos, un agrandamiento progresivo de las estructuras vasculares, sobre todo las venosas, ¿no? Inicialmente
podría dar también una solución el poder hacer la compresión con ultrasonido. La disección arterial es una lesión que se produce en la pared interna de la arteria, ruptura de sus capas, y esto puede provocar pues, alteración en el flujo y que inclusive puede llevar a la oclusión del vaso, una incidencia de 0,42. Eh, la reparación quirúrgica es el tratamiento de elección, aunque también, digamos, podemos utilizar stents autoexpandibles de cementos ilíacos, estén, no graft stents, sino estén abiertos para poder solucionar el problema, ¿no? Si estas lesiones se localizan a nivel de los segmentos femorales, obviamente hay que utilizar tipos de stent especiales flexibles para que no provocar la fractura del stent cuando el paciente empiece a ambular. Eh, Hay otras complicaciones del abordaje femoral, como las infecciones en la zona de la punción, porque no se realizó una adecuada técnica de esterilización, a repetir el acceso femoral por el mismo lado, y también puede estar asociado con la contaminación de los cierres con o dispositivos percutáneos, ¿no? eh, la clínica de un proceso infeccioso, fiebre, dolor, eritema, drenaje purulento, con marcadores inflamatorios elevados y leucocitosis. No tratamiento, antibióticos, control del dolor, incidencia baja de 0,1%. Y la injuria del nervio femoral, como les he mencionado, hay algunos reparos que uno tiene que tener en cuenta con respecto a algunos otros elementos anatómicos que están próximos a la arteria femoral y, digamos, puede haber lesión directa del nervio femoral o compresión por un gran hematoma, ¿no? Se presenta como dolor y parestesias en la pierna, que puede haber compromiso sensitivo y motor en el paciente, una incidencia de 0,21 y el tratamiento es tratamiento sintomático y con terapia física. Otro acceso es el acceso braquial, ¿ok? La arteria braquial es la arteria que continúa la axilar y que emite una serie de ramas y finalmente a nivel de la fosa antecubital se divide en la arteria radial y cubital. Pueden haber también zonas de bifurcación altas en el brazo, por encima del brazo, por encima del codo, perdón. Y los diámetros también varían dependiendo, digamos, del género del paciente, ¿no? Si es varón, un poco más de diámetro que una dama. Eh, con respecto al abordaje braquial, las indicaciones se prefiere utilizar la arteria braquial del lado izquierdo porque es un acceso más directo hacia la aorta descendente y se evita, digamos, cruzar el arco aórtico si uno hace por la derecha. Entonces son procedimientos que están, digamos, ubicados a nivel de la aorta descendente, donde puede haber manipulación de arterias viscerales y también de extremidades inferiores, ¿no? Entonces, existe una serie de técnicas para poder llegar hacia la zona de la aorta descendente, utilizando diferentes tipos de catéteres para poder llegar sin problemas hacia esa zona y luego, digamos, utilizar más adelante cuando ya tiene colocando una guía a nivel de la aorta ascendente, utilizar introductores largos para poder sobre estos, por dentro de estos introductores, avanzar balones o stents hacia, digamos, entonces, elementos anatómicos más distales, inclusive hasta la rodilla, ¿no? Hay otro, ¿para qué es de utilidad este tipo de acceso? Para poder, digamos, abordar la carótida. El abordaje de la carótida se tiene que hacer por el brazo contralateral a la carótida. El abordaje a través a la arteria subclavia, usualmente cuando la lesión está ubicada, digamos, la del abordaje se hace por el lado ipsilateral, cuando, digamos, el abordaje femoral no pudo ser realizado. Y es de mucha utilidad para hacer los abordajes de las arterias viscerales, ¿no? Utilizando esos catéteres que ya les he mencionado, para poder, introductores largos, para poder tener un soporte adecuado para avanzar, hay balones de angioplastia o stent. Muy bien, usualmente se prefiere este tipo de acceso en la arteria braquial siguiendo más o menos la dirección de los vasos viscerales, ¿no? Es un acceso que permite una manipulación un poco más sencilla de los vasos viscerales. Entonces, eso es lo que... Permítame, ahorita voy a silenciar aquí a un colega que está con su audio prendido. Bien. El doctor Valdivia, su audio está prendido, puede usted apagarlo.
Bien, ya se me bloqueó. Bien, ¿cuáles son las complicaciones que pueden presentarse en este acceso? La oclusión de la arteria braquial, que es la complicación más temida y que se resuelve básicamente haciendo ahí un procedimiento abierto, con una trombectomía de la arteria, el reemplazo de la zona afectada por una interposición de un injerto o también utilizar otros dispositivos como de tromboaspiración o de trombolisis. Eh, Otras complicaciones como es el hematoma en la zona de la punción en la fosa antecubital, tiene una incidencia del 3% y puede dar manifestaciones básicamente por compresión de los elementos adyacentes. Eh, eh, y también tenemos y la compresión del nervio mediano, ¿no? Con la presencia de trastornos neurológicos como parestesias y disfunción motora, digamos, de esta estructura neurológica, una incidencia de 1,4%. Otro acceso es el acceso de la arteria radial. Eh, el- este es un acceso, digamos, que es muy preferido por los cardiólogos desde el año 1998 para, digamos, abordar ahora las arterias coronarias, que reemplazó el convencional acceso femoral y que también se utiliza actualmente para poder hacer algunos procedimientos vasculares. Reduce más o menos en un 60% las complicaciones que se presentaban cuando se accedía a nivel de la zona femoral. ¿Ok? Eh, y existen algunas contraindicaciones cuando existe pues, una fístula arteriovenosa, cuando el paciente sufre un síndrome vasoespástico o cuando se tiene pensado pues, utilizar la arteria radial como un elemento de revascularización, ¿no? Normalmente tenemos que hacer un test de Allen para poder, digamos, estar seguro de que existe una adecuada permeabilidad de la arteria cubital y que pueda permitir, obviamente, evitar algún problema isquémico a nivel de la mano. ¿Ok? Aspectos anatómicos, la arteria braquial que se bifurca a nivel de la fosa antecubital, en dos ramas, la radial y la cubital. El diámetro de la arteria radial es un poco más grande en varones que en mujeres. Finalmente convergen para formar arcos que van a suplementar la ausencia de flujo en una de las dos arterias y que es importante realizar, digamos, las pruebas de Allen, que ya ustedes conocen con seguridad, y el test de Barbeau, que es un test en el cual se utiliza el oxímetro de pulso y se evalúa los diferentes tipos de pulso que se van a evidenciar en la oximetría de pulso y la recuperación de la onda correspondiente, ¿no? Entonces, digamos, en aquellas situaciones en que la onda de pulso no se recupera de manera adecuada o no se recupera, son, sobre todo en esta última, una contraindicación para poder hacer la utilización de la arteria radial. ¿Ok? La técnica es muy sencilla, hay que, digamos, aislar la zona de la muñeca para poder, digamos, hacer la punción, la posición del brazo en forma supina. Se, Usualmente también se va preparando otros tipos de acceso en caso, digamos, este acceso no se pueda realizar, como un acceso femoral. Se palpa la arteria radial, se infiltra poca cantidad de lidocaína, porque esta tiene la particularidad de hacerse con anestesia local y lo más importante también que es mucho más útil hacer un acceso con apoyo ecográfico para poder tener mayor precisión en la punción, ¿no? Y hay que hacer una hemostasia adecuada para evitar que esta arteria pueda ocluirse y finalmente no tener problemas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las complicaciones del acceso radial? La oclusión de la arteria radial, espasmo, hematomas, perforación de la arteria que puede llegar digamos, a provocar un síndrome compartimental, hay infecciones,
arteritis por la manipulación, pseudoaneurismas, más o menos las mismas complicaciones que se presentan en otros accesos. La arteria poplitea es un acceso que es un acceso alternativo y esto es cuando sobre todo tenemos dificultad para poder hacer un acceso femoral directo en forma anterógrada, ¿no? El paciente se coloca en posición prona, donde se ubica la zona de la fosa poplitea, ubicándose la aguja eh, en dirección medial a lateral y de caudal a craneal, es decir, hacia arriba. Usualmente se localiza, digamos, en la punción en la zona más anterior o más superior de la arteria, porque en esa zona se encuentra libre y no se encuentra interpuesta la vena poplitea. ¿Ok? Entonces, mientras más distal, podemos tener problemas en la punción y también la creación de una fístula arteriovenosa traumática, ¿no? Eh, eh, en la técnica para el acceso popliteo, el paciente boca abajo, el decúbito prono, ¿ok? Se ubica con el ecógrafo, la arteria y la vena y se hace la punción con una aguja 18 de micropunción, evitando la vena y se introduce una guía hidrofílica, puede ser una 0,75 y se introduce el introductor, ¿no? Existe también un abordaje que se llama la hoja de ruta, en la que ya con un acceso femoral previo se hace la inyección de sustancia de contraste, quedando marcado más o menos el trayecto de la arteria. Y luego, digamos, se punza la arteria y se introduce la guía yendo por el trayecto que ha dejado la marca, digamos, de contraste. Eh, eh, el abordaje popliteo, digamos, tiene algunas indicaciones, como por ejemplo son lesiones que no pueden accederse fácilmente por una vía contralateral, cuando tenemos una enfermedad a nivel de la femoral superficial muy, muy, muy grave, conclusiones crónicas, y que, digamos, no hemos tenido éxito en una recanalización porque no se ha podido pasar, digamos, la zona oclusiva, ¿no? Entonces, digamos, son situaciones en las que nosotros podemos tener el abordaje por la vía poplitea y posteriormente podríamos o finalmente hacer los procedimientos por esta vía o finalmente, si se logra recanalizar, hacer el procedimiento ya por vía femoral, ¿no? Eh, las complicaciones también son iguales que en los otros accesos, los hematomas, que es la más frecuente, las fístulas también, sobre todo cuando, digamos, no se utiliza la guía ecográfica, los pseudoaneurismas y las embolizaciones distales por la manipulación de la arteria que puede provocar serios problemas que inclusive llevan pues a la amputación del paciente cuando eso se produce. Otro tipo de acceso que también es relativamente muy frecuente ya en estos días y que se existen varios trabajos y que dan buena cuenta, digamos, de un acceso muy útil, sobre todo también en situaciones en las que no se puede, digamos, llegar a abordar la zona localizada entre la arteria poplitea y las arterias distales, que es un abordaje que fue descrito por el doctor Lyer en 1990. Se hace entonces el abordaje a través de la arteria pedia, eh, y con, digamos, un apoyo ecográfico para poder hacer la punción correspondiente y a partir de esa arteria hacer la colocación de todos los elementos que nos van a ayudar para poder hacer el procedimiento a través de esa zona, ¿no? Que pueden ser, digamos, directamente por la arteria pedia o también, digamos, hacer la recanalización a través, una vez pasada la lesión, hacia la arteria femoral y nuevamente, digamos, hacer el procedimiento por vía femoral, ¿no? Las complicaciones también igual, hemorragia, hematomas, trombosis, sección, síndrome compartamental, que a veces requiere una fasciotomía quirúrgica. El acceso vascular definitivamente debe hacerse, digamos, con guía ecográfica. Sé que, digamos, en muchos de nuestros hospitales, sobre todo los hospitales públicos, no tenemos a la mano este elemento tan indispensable ahora para el cirujano vascular que es el ecógrafo. ¿Ok? En realidad, todos nuestros procedimientos de abordaje ya vascular, tanto arterial como venosos, deberíamos hacerlo con un apoyo ecográfico, ¿no? Ya ustedes ven cómo se prepara, digamos,
la sonda, obviamente tiene que estar empaquetada dentro de un elemento estéril, adentro del cual se coloca el gel correspondiente, ¿ok? Y luego, digamos, se utiliza para poder hacer la localización de las arterias que vamos a abordar, ¿no? Eh, el- digamos, el hecho de hacer uso de este tipo de guías ecográficas está básicamente basado en que las limitaciones de las técnicas anatómicas son muy importantes y que no están exentas de severas complicaciones y que pueden, digamos, provocar no solamente el fracaso de nuestro procedimiento, sino inclusive complicaciones que pueden ser inclusive hasta fatales. El acceso ecoguiado es, digamos, ha producido un cambio importante en nuestra práctica quirúrgica y endovascular, ¿ok? Y se utiliza en varios campos de la medicina, ¿no? Esto, digamos, ha proporcionado que nosotros tengamos una mayor precisión en nuestras funciones, hacer los procedimientos con mayor rapidez, disminución de complicaciones. Entonces es un procedimiento y que se ha convertido, digamos, prácticamente en un estándar. Es fácil de aprender y se puede dominar en poco tiempo. Y otra cosa que también asegura tanto al médico como al paciente es una exposición, una sobreexposición, digamos, a la radiación, ¿no? Eso, entonces, finalmente la conclusión es que es un elemento esencial para estos procedimientos. Eh, eh, digamos, la visualización de los elementos pueden ser, digamos, cuando se coloca el dispositivo y se ve, digamos, de una manera, o cortes axiales, cortes longitudinales, o una combinación de cortes axiales y sagitales, ¿no? Sin embargo, el corte axial es la vista de ultrasonido básica, ¿no? Que nos da información sobre el diámetro del vaso, relación de estructuras vasculares adyacentes. Es una modalidad de observación ecográfica que es muy fácil de mantener en su posición y que nos permite un campo muy amplio, poder hacer la diferenciación de una serie de estructuras vasculares, ¿no? Ahora, a veces es un poco dificultoso para poder ubicar la aguja, que esta se observa con un pequeño punto ecogénico que, digamos, puede, digamos, estar fuera de la dirección de del vaso que nosotros queremos abordar, ¿ok? Y en esta vista axial hay algunos parámetros, algunas cosas que uno tiene que considerar, ¿no? En primer lugar, el vaso, el transductor tiene que estar en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel y directamente sobre el vaso. Y, digamos, la aguja tiene que entrar más o menos en un ángulo de 45 grados, ¿ok? Eh, la aguja no es visible hasta que cruce, obviamente, el plano de la imagen y cambios justamente en estas angulaciones pueden, digamos, estar relacionados con el éxito de la técnica, ¿no? Entonces hay que, digamos, practicar para, digamos, tener más habilidad en ese tipo de uso de técnicas. Los movimientos, digamos, no tienen que ser tan bruscos, digamos, con mucho cuidado para no dañar también la arteria. Y hay que también a veces ajustar el ángulo de la sonda para hacer la punción adecuada y cambiar el ángulo, obviamente, cuando ya le mencioné, dependiendo del grosor del paciente, de la constitución del paciente, ¿no? La vista longitudinal, donde se tiene donde el eje mayor de la sonda, digamos, está longitudinal al vaso, ¿ok? Se obtiene una vista sagital. Eh, en este caso sí, algunos movimientos que pueden ser pequeños nos hace perder la imagen del vaso, ¿ok? Hay otras situaciones en que el vaso no es totalmente rectilíneo y puede también perderse el curso. Y obviamente si existen zonas en que no encajan, sobre todo dependiendo de la constitución del paciente, digamos, en la anatomía de la ingle, ¿no? Lo que sí es muy importante es, digamos, ver que en la punción que se hace, digamos, en la parte, digamos, posterior, siguiendo el trayecto del vaso, es posible tener una visualización más, digamos, clara de la aguja que avanza hacia el vaso, ¿no? Eh, y por último, digamos, tenemos los accesos venosos, ¿ok? Y los accesos venosos, por ejemplo, el uso de la vena yugular, que existe una serie de indicaciones como la administración de medicamentos, toma de muestras, el monitoreo hemodinámico de los pacientes, el uso en cirugía, perdón, en cardiología para la cateterización de cavidades derechas, implantar marcapasos, colocación de filtros en casos nuestros, o hacer flebografías
o angiografías venosas, ¿no? Y también obviamente se usan para lo que son los accesos vasculares temporales o- o- o permanentes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las complicaciones de una punción en la yugular? Puede haber sangrado, accidentalmente cateterizar las arterias o irnos a otros espacios como pleura y pericárdico. ¿Ok? Y es por eso que también es mandatorio el uso del ultrasonido, porque esto va a reducir en un 50% las complicaciones por la visualización de las estructuras y porque nos facilita y nos hace más rápido el acceso en esa zona, ¿no? La técnica, como ustedes ya saben, la punción del ángulo superior entre la cabeza medial y lateral del exenocleidomastoideo. Es sumamente mandatorio el uso del ultrasonido para poder evitar la punción de la carótida. Y usualmente la punción se hace en el primer intento en el 90% de los casos. Hay que variar la angulación del ingreso de la aguja dependiendo, digamos, de la edad del paciente, con una profundidad, digamos, que no exceda de los 3 centímetros en dirección hacia el pezón y lateral. ¿Ok? Entonces son, digamos, algunos detalles técnicos que ustedes seguramente ya conocen. La punción a nivel de la vena subclavia, eh, eh, que vendría a ser la extensión del axilar, digamos, cruzando la primera costilla. Es un abordaje frecuente para hacer implante de marcapasos y también se recomienda el uso de ultrasonido para evitar complicaciones como la punción arterial, hematomas, neumotoras, injurias de nervio frénico o inclusive llegar pues al taponamiento cardíaco. Muy bien, muchísimas gracias. Esto era todo lo que quería comentarles un poco sobre este tema de los accesos vasculares. ¿Alguna pregunta, por favor? Comentario, Fernando. Este, Hoy en día, la mayor parte de las guías dicen que debemos usar el ultrasonido Así es. como parte del armamentario que tenemos que hacer para funciones arteriales o venosas. Eh, la recomendación en realidad es usarlo siempre, Exacto. ¿no? Es más, desde el punto de vista médico legal, si uno tiene un acceso venoso arterial y tiene una complicación, inclusive puede ser, digamos, eh, cuestionado por el hecho de no haber usado una ecografía Doppler para mm, tener este acceso. Entonces, realmente la recomendación es, si bien todos tenemos de alguna manera que saber hacer las punciones desde el punto de vista de reparos anatómicos, porque es parte de nuestras habilidades como cirujanos vasculares, hoy en día tenemos que tener un ecógrafo, aunque sea para mirar el vaso, por las cuestiones médico-legales, básicamente, ¿no? Y porque, como tú dices en tu comentario, se reduce el índice de complicaciones, ¿no? Entonces es un comentario básicamente para los residentes. Sí. La siguiente es una pregunta que yo te hago porque me quedé muy interesado en las fístulas arteriovenosas por punción, cuando mencionas que las fístulas se ven más en mujeres, se ven más Ah, en los hipertensos y se ven más en las punciones de la ingle izquierda. Eso es lo ujú. que me quedó un poquito en cuestión. Bueno, eso, ¿Por qué la ingle izquierda? eso, En eso, qué eso, incide eso? eso lo traje como una cuestión a mí curiosa, que digamos es un reporte, digamos, de unas series de casos que analizan donde encuentran con mayor frecuencia el lado izquierdo, más frecuente en mujeres. Pero en realidad no le encuentro yo una explicación. En realidad solamente lo traje como una curiosidad. Pero digamos, no le encontré ninguna explicación por qué, son cuestiones estadísticas, supongo, pero que existe una explicación fisiopatológica de por qué, digamos, es más frecuente en estos grupos, no lo he encontrado, ¿no? Pero digamos, las fístulas arteriovenosas no dejan ser complicaciones que pasan inadvertidas, que pasan Claro, inadvertidas. claro. Es una complicación que finalmente, digamos, nosotros nos damos cuenta cuando, digamos, el paciente está ya con algún problema hemodinámico y empiezan pues a desarrollar varices y empezamos palpamos un tril inexplicable y por ahí se el antecedente, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, les hacen punciones arteriales para poder hacer un evento eh, quirúrgico, ¿no? Para canalizar una línea arterial, ¿no? Pues de un tiempo resultan pues con este tipo de cosas, ¿no? Eh,
Yo creo que siempre, digamos, cuando uno hace un acceso vascular, una cosa que siempre tiene que hacer es revisar, luego, digamos, de haber hecho clínicamente, por lo menos, digamos, si hay una masa pulsátil, si hay un trill, si hay digamos, algo que está fuera de lo común, si un hematoma que empieza a crecer y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, con respecto al comentario que acaba de hacer, he hecho mucho hincapié. Y lamentablemente, Hernán, y eso te lo digo porque lo vivimos nosotros aquí en el hospital, y eso lo pueden ser testigos nuestros residentes y los residentes que van a rotar. Y fíjense que esto, como tú dices, en otros países es un tema médico legal. O sea, digamos, uno no puede hacer un abordaje de este tipo si no lo hace con guía ecográfica. O sea, eso, si no lo haces, y lo tienes, si no lo haces, peor, ¿no? Qué, Claro, claro. qué difícil, qué difícil en nuestros hospitales públicos, digamos, tener un ecógrafo en sala de operaciones. Qué difícil. Sí, es verdad. Pero de Es- repente es un motivo para presión, ¿no? sí, y no te imaginas nosotros lo que estamos presionando, ¿no? Para poder tenemos nosotros un ecógrafo en consultorio para hacer los procedimientos diagnóstico y, y tenemos que estar prestándonos de los anestesiólogos, que los anestesiólogos han tenido que comprar de su bolsillo su equipo para poder hacer sus funciones. Y hay algunos médicos residentes, como por ahí hay una doctora que también ha ingresado, que se acaba de comprar su ecógrafo portátil para justamente, digamos, hacer sus funciones ecoguiadas, ¿no? Así estamos. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Yo traigo a colación, digamos, el tema de otras formas de abordaje, porque eso es lamentablemente nuestra realidad. Aún hoy día en la mañana, en la tarde, mejor dicho, hicimos un acceso para una angiografía y una angioplastía por reparos anatómicos, porque no teníamos el ecógrafo a la mano. Aún seguimos trabajando así, Sí, es como, verdad. Bueno, como- quizá los más antiguos como nosotros, por muchísimos años hacíamos todo por reparo anatómico, ¿no? sí. Entonces, no nos es muy complicado hacer eso, a los que hemos estado haciendo eso por tantos, tantos años. Pero bueno, la modernidad nos exige a veces un poquito más de cuidados en ese sentido, ¿no? Y las guías lo dicen, ¿no? Pero bueno, entiendo perfectamente que no todos los hospitales tienen ecógrafos disponibles. Sin embargo, bueno, hay que tratar, pues, ¿no? En la medida de lo posible, tratar de conseguir para Sí. que no hayan primero, ni complicaciones, que es lo más importante, y segundo, para que estemos protegidos, ¿no? De cualquier denuncio o demanda por algún problema. Te lo digo por experiencia propia, mira. Eh, Rapidito te cuento que es una señora de 95 años, nos piden poner una vía central, Ujú, una señora tullida, encogida, casi casi imposible de ponerle otra vía. Y no teníamos ecógrafo en ese momento, estoy hablando así como 10 o 15 años atrás. Y lo pusimos por vía normal. Y se hizo un hematoma grandazo en el cuello. ujú, Y acabamos denunciados. ujú. Acabamos denunciados, felizmente, bueno, todo pasó, ¿no? Porque la señora se recuperó muy bien. Pero esas cosas pasan, entonces siempre hay que estar con mucho cuidado con ese tema, ¿no? Es Sí, un comentario para los residentes, básicamente, que en el futuro sí se va a tener que hacer todo lo más formalizado posible, ¿no? claro. Y es un pecado si uno lo tiene, no usarlo, ¿no? O sea, ya es Correcto, un tema ya hasta claro, claro. darlo, ¿no? Pero eso es una. Sí, en la parte privada es mucho más. O sea, yo en la parte privada, pues no. Todo lo hago con eco, ¿no? Todas las funciones tengo que hacerlo eco guiada, de todas maneras. No, ahí no me la juego. Pero en el Menar aún, en nuestro hospital público, mejor dicho, para no, digamos, nominar a algún hospital, aún se usa, digamos, los reparos anatómicos, lo cual no debe ser. Y así todo, disculpa que ocupe un poco del micro, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta, pero así y todo, inclusive con eco, uno puede tener Sí, por complicaciones. supuesto, sí. Puedes a veces pasarte al otro lado del vaso por la pared posterior y tener un hematoma, etcétera, ¿no? O punzar en lugar de una vena una arteria.
así todo, ¿no? Entonces Sí. eso es cuestión de la curva de aprendizaje y obviamente cada vez va a suceder menos, ¿no? Así es. Y hay una forma, yo creo que digamos, nuestros residentes y nosotros mismos, ¿no? Digamos, hay algunos, elementos, digamos, para práctica, ¿no? Estos, fantomas que hay para hacer las funciones, de vasos, ¿no? Que podría ser, digamos, un motivo de repente para hacer nosotros un cursito para, hacer prácticas de funciones ecoguiadas, ¿no? Sería buena cosa. No sé Mm. si alguien tiene otro comentario porque yo tengo otro, pero ya no quiero ocupar el micro. Sí, buenas noches, ¿cómo está, doctora? Sí, doctor Bautista, es el doctor Borsellino. Doctor Borselino, bienvenido. Gracias. Por la pregunta que estaba haciendo, ¿por qué las complicaciones del lado izquierdo? Yo creo que tiene que ver mucho con la mayoría de los procedimientos, los médicos que realizamos estos procedimientos somos diestros. Entonces nos ubicamos siempre a la derecha del paciente para poder hacer lo a la mano de uno y con la comodidad. Entonces el lado derecho nos quedamos siempre cerca, pero para el lado izquierdo tenemos que inclinarnos un poco más y la guía de la aguja no va a ser siempre recta. Entonces yo creo que es la posición de la mano y la costumbre de hacerlo desde el otro lado, porque si lo vamos a hacer del lado izquierdo, podemos hacer funciones, pero funciones anterógradas hacia abajo, ¿no? Pero normalmente como las funciones la mayoría de las veces son retrógradas, entonces yo creo que ese es el grave problema de que por qué las complicaciones son mayores del lado izquierdo que del lado derecho. Y uno al principio lo siente que es un poco más difícil hacer el izquierdo y simplemente por la lejanía que tenemos, ¿no? Interesante comentario, sí, puede ser una de las causas, ¿no? Efectivamente, habría que hacer un análisis de cuántos ¿Cuántos días? cirujanos zurdos tienen complicaciones en el lado izquierdo, ¿no? Con los accesos retrógrados, me refiero, ¿no? Exactamente. Yo creo que en mi punto de vista, porque lo he vivido, me parece que ha sido eso y yo creo que puede ser el común denominador, ¿no? De los días. Ujú. Claro, y todo eso se evitaría con una punción ecoguiada, ¿no? No, estoy hablando con la punción ecoguiada, porque con la punción ecoguiada igual te vas hacia el otro lado y lo que pasa es que como tú tienes tu brazo extendido, algunas veces la orientación que tú le das a las agujas no es totalmente perpendicular al vaso, sino te puedes hacerlo un poco más lateral, ¿no? Que a diferencia cuando tú tienes tu brazo encogido y lo estás haciendo más cerca. Yo soy diestro, yo me pongo en esa situación. Si me coloco hacia el lado derecho del paciente, si voy a hacer una punción retrógrada, eh, no creo que pueda tener dificultad para, digamos, tener la punción adecuada. Si soy y zurdo, me coloco al lado izquierdo del paciente y no sé si eso dificultaría la punción. Claro, si no soy zurdo, obviamente, digamos, eh, si no me coloco en el lado adecuado, podría, digamos, ser más dificultosa la punción. Exacto, porque normalmente los diestros hacemos la función de ambos lados del lado derecho Claro. Y los y la zurdos, izquierda nos queda más lejos. claro. Pero Claro, solamente es cuestión de que uno ubicarse, ¿no? En el lado donde, digamos, vas a tener la facilidad de poder hacer la lesión, la correctamente. función. Cuando hago Como otro comentario. una Perdón, punción, disculpa. una punción, digamos, anterógrada, sí me ubico en el otro lado, ¿no? Sí soy diestro. Claro, Claro. Ujú. un comentario de alguien más, de repente, ¿no? Yo entonces, bueno, si no hay ningún comentario, voy a hacer el que yo tenía en la cabeza. Solamente como complemento y quizá para los residentes también que sepan que existen también accesos axilares subclavios arteriales, en los cuales a veces en algunos dispositivos, como por ejemplo
algunos ramificados de ramas internas como el Insight de Jotec, por ejemplo, que hay que hacer un acceso a nivel de axilar o subclavia para poder meter hasta un introductor grande, o a veces más de un introductor en una misma arteria, ¿no? Entonces también existen los accesos axilares y subclavios arteriales para los toracoabdominales, para los aneurismas toracoabdominales, y algunos accesos carotídeos, inclusive para poner algunas válvulas percutáneas también se pueden hacer por accesos carotídeos, ¿no? Entonces, solamente para complementar tu charla, Fernando, para los residentes. Sí, sí, en el tema del acceso carotidio, para hacer los TAVIs, ¿no? Hay TAVIs con acceso carotidio y también para hacer los accesos para angioplastías carotídeas, los, Así es, los TICAR, los TICAR. Pero el acceso no es por punción, sino se tiene que hacer la disección, correcto, claro, porque exacto. la punción, digamos, sí es muy, muy riesgosa, ¿no? Y Sí, sí, sí. y para O sea, los, se hace punción, pero por un acceso directo, ¿no? claro, para diagnóstico de repente, pero para colocar, digamos, un dispositivo de mayor frenchaje, creo que lo ideal no es hacer la punción, sino hacer la disección y, digamos, cerrar la arteria, digamos, a visión directa, ¿no? Y, Correcto, así es. y, sí, y no, y también por ahí también se hacen carótidas por arteria radial, ¿no? Es otro tipo de accesos nuevos, el FICAR, lo que le llaman el femoral, ahora es el TICAR y eso es el radial, son los tres accesos para hacer, ¿no? Pero en el caso de carótida sí se tiene que hacer con disección de la Claro, arteria. claro. No, y también de cuando se hace acceso arterial axilar o subclavio, es preferible hacerlo con disección, porque siempre se corre el riesgo de hematomas por más que tengamos un acceso, una sutura percutánea vascular, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, bueno, creo que vamos ya a descansar. Muchas Yo, gracias, Fernando, por tu charla excelente. La tuya y la de Jenny han estado muy buenas. muchas gracias, Hernán. Y bueno, yo agradecerles a ustedes por participar esta noche de la reunión. Bueno, hasta aquí hemos hecho lo que son ya generalidades de lo que son la parte endovascular. Que han sido charlas muy, pero muy, muy bonitas, muy interesantes. Y vamos a empezar la próxima semana ya con, digo yo, sin restar importancia a lo que ya hemos hecho, digamos, lo más bonito, que son ya las técnicas en sí endovasculares, ¿no? Entonces, ya la próxima semana vamos a tener al doctor Hernán y al doctor Carlos Zúñiga. Un 1 de mayo, me deben estar odiando por haberles programado la fecha, pero digamos, es parte, creo que, de nuestro compromiso con nuestros médicos residentes y su formación. Bueno, les agradezco a ustedes por su presencia ahora. Buen fin de semana, pasen una bonita semana y ya nos vemos la próximo 1 de mayo. Nos vemos, Fernando, muchas gracias. Nos vemos, todo Borselino, gracias por su participación. Gracias a todos. Buenas noches.